Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el combate al contagio del coronavirus, la Secretaría de Bienestar inició la entrega de recursos anticipados para las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, quienes están recibiendo el pago correspondiente a los bimestres marzo-abril y mayo-junio, por un monto de 5,240 pesos en total, aunque hay quien opina que lo mejor era esperar a las fechas programadas. Pues yo creo que no hay que hacerlo, porque somos muy indisciplinados y no guardamos el dinero. Entonces, cobrarlo a su fecha es como podemos más o menos que nos dure más, ¿verdad? Con esta medida se está ayudando económicamente a los más de 8 millones de adultos mayores y 800,000 personas con discapacidad que reciben su pensión a través de tarjeta bancaria, lo que representa una inversión de 46,4 mil millones de pesos para la atención prioritaria de estos sectores de la población, que destina sus recursos básicamente a productos de primera necesidad. Es para la canasta básica, definitivamente, entonces comprar eso, no sé, en lo que se pueda conservar mejor, como son las latas, ¿no? Y eso, y nada de pánico, porque somos guadalupanos, hay que tener algo de fe, ¿no? De acuerdo con información de la Secretaría del Bienestar, se prevé que la entrega de recursos se termine para el próximo 10 de abril, tanto para quienes reciben su pensión en efectivo, cuanto para quienes lo reciben mediante tarjeta bancaria. Imágenes, Javier Martínez. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.